El invitado que tenemos es un senpai de primera categoría. Es Alberto Garín, es doctor en arquitectura, docente durante más de 30 años, colabora con numerosos canales de YouTube, tiene también su propio canal, es un auténtico referente en todo lo que tiene que ver con la historia y la historia del arte. Es muy difícil que te vayas a encontrar de nuevo un Barreño del siglo X, pero te puedes encontrar arte cristiano del siglo X. Y suele ser porque más allá de un valor sagrado, religioso, bla, bla, hay un valor estético. Entonces, te da una ventaja. Yo cuando veo infraestructuras, o un telescopio impresionante, o un microscopio, o un barco enorme, es que me emociono, es que me parece que son obras de arte. El historiador que porque cuenta un texto escrito cree que ha encontrado la respuesta al pasado es muy ingenuo. Por ejemplo, una cosa que te van a contar siempre en historia del arte es esto que te digo del románico, gótico, renacimiento, humanismo, barroco, rococo, clásico. Pero nunca nos cuentan. La última pregunta sería, ¿qué valoración haces tú del momento histórico actual? Como dicen, minuto y marcador, ¿dónde estamos en el partido? Pues es muy curioso porque estamos en un momento en el que nos precipitamos hacia un futuro que la humanidad jamás tuvo, en el que a la vuelta de 2 generaciones Muy buenas a todos, a todas los que nos estáis viendo por YouTube, los que nos estáis escuchando por los distintos canales. Soy David Yaoki y hoy estamos en otro nuevo programa de The Senpai Lab. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito de tercio con respecto a los últimos invitados que tuvimos. El tema de hoy me parece interesantísimo y el invitado que tenemos es un senpai de primera categoría. Es Alberto Garín, es doctor en arquitectura y muchos le conocéis su labor docente durante más de 30 años, así como su labor divulgativa durante los últimos más de 10 años. Colabora con numerosos canales habitualmente de YouTube, tiene también su propio canal, entrevistas, en fin, es un auténtico referente en todo lo que tiene que ver con la historia y la historia del arte. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Hola David, encantado de que me hayáis invitado. Bueno, como quizás ya sabes, te he comentado, es el esquema del programa. Básicamente tenemos 2 secciones, una en la que hablamos sobre tu tema de especial conocimiento, de expertise, como se dice ahora con un anglicismo, ¿no? Y luego la segunda parte en la que se habla un poquito más de la intrahistoria, de la persona detrás del experto o del referente. En este caso, bueno, al final, pues tú eres una persona muy conocida y con un enorme conocimiento respecto a la historia y, como decimos siempre, luego derivando hacia la historia del arte. Entonces, la primera pregunta de un kohai, quien quiera aprender, hacia un senpai, el referente que eres tú, es ¿qué es la historia? Es curioso porque has planteado un término de expertise que, más allá que sea un anglicismo, es perfectamente comprensible en el hecho de que todos esperamos que cuando alguien tiene un expertise se centra de una forma importante en un tema muy concreto. Y claro, la historia como tal es tremendamente amplio. Y quizás aquí sea uno de los elementos a tener en cuenta. Uno puede ser un hiperespecialista de un determinado momento histórico, de un determinado fenómeno, o como es mi caso, lo que te enamora es tratar de entender, y así te respondo a tu pregunta, tratar de entender cuáles son las pautas que rigen los comportamientos de los seres humanos. Porque al final, cuando estudiamos historia, no estudiamos exclusivamente una lista de fechas o de nombres de batallas, de reyes, sino, al menos tal como yo me lo planteo, lo que trato de entender es por qué las cosas que ocurrieron a partir de qué decisiones, de qué comportamientos, de qué actitudes que las personas del pasado tomaron para llevar a cabo esas acciones. Y en ese sentido, ya no necesito centrarme exclusivamente en el desembarco en Normandía o en las campañas de Gengis Khan, sino que mi curiosidad me lleva a preguntarme sobre cualquier fenómeno histórico. Y la historia, afortunadamente, nos rodea por doquier. De modo que es para mí apasionante estudiar historia porque no necesito hacer un gran esfuerzo para encontrarme esa historia. Y lo que sí necesito es tener la paciencia de tratar de entender esa producción del pasado que estoy viendo frente a mí, es el resultado de qué
qué comportamiento de esos seres humanos del pasado. Qué maravilla. Bueno, es maravilloso, pero también supongo que también inquietante, ¿no? Porque cuanto más estudies, me imagino, vamos, que irás viendo patrones que se repiten, que cuando los lees en los libros de historia dices, pero cómo fueron así en su momento, cómo fueron así, que ahora entraremos en materia, ¿no? También hay casualidades de la historia, ¿no? Que justo en un determinado momento aparece un determinado gobernante o una situación o un algo que terminó por precipitar los acontecimientos de una manera o de otra, pero me imagino que también verás una serie de patrones habituales que en ocasiones bien y en ocasiones llevan al desastre, ¿no? Pero es curioso porque acabas de señalar algo muy interesante, hasta qué punto un individuo en concreto puede ser el artífice de una transformación notable. Es uno de los temas más apasionantes que hay en historia, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando nosotros estudiamos historia en la educación obligatoria, en primaria, en secundaria, por lo general estudiamos la historia de los individuos. Entonces todos sabemos Ujú, quién es Julio César, o quién es Napoleón, o quién es Hernán Cortés, o quién es Kennedy. ¿De acuerdo? ujú, Sin ser capaces de entender que son hijos de su tiempo y que en muchos casos, habiendo sido personajes fundamentales, entonces Inglaterra al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, si en lugar de ser Churchill el primer ministro hubiera sido otro, habría podido rendirse frente al avance de Hitler. Pues bueno, es historia ficción, no lo sabemos, pero es muy probable que dado el contexto histórico en el que nos movíamos, resulta muy difícil que los ingleses aceptaran rendirse. O sea, da igual, a lo mejor podrían haberse planteado algún tipo de negociación y cuando ya están en la mesa de negociación descubren que las peticiones de Hitler son excesivas y no quieren rendirse porque en ese momento la mayor parte de los ingleses se miran a sí mismos como el gran imperio. O sea, no son tipos que pueden ir a qué interesante. a una negociación y rendirse. Entonces, eso es lo que más me gusta entender. El hecho de que, más allá de los individuos que son importantes, cada uno de nosotros somos importantes, cómo funcionan esos comportamientos dependiendo de un contexto. Hay uno muy simpático. Támara de Campos es un pequeño pueblo de Palencia que prácticamente todo el mundo desconoce, pero que en un momento dado, allá por el año 1100, fue el límite entre el reino de Aragón y el reino de Castilla. Estamos hablando de los tiempos de Alfonso Batallador y la reina Urraca. Alfonso Ujú, Batallador ha entrado con sus tropas en los reinos de León y Castilla y entonces ha logrado poner su frontera en el Pisuerga. Y ujú, entonces la reina de León negocia con los habitantes de Campos, de Támara y alrededores para que se conviertan en una avanzadilla frente a su marido y enemigo, Alfonso el Batallador. Y le da una serie de privilegios. Es muy divertido porque son unos privilegios que obedecen a un contexto histórico muy concreto, en el cual tienes unas gentes que han tomado una decisión, no quiero ser súbdito del aragonés, quiero ser súbdito de la leonesa, y vamos a mostrarlo en el campo de batalla peleándonos contra todos los que hagan falta, y a partir de ahí esos privilegios a lo largo de 2 siglos van a desaparecer, porque el contexto ujú, histórico cambia. Entonces es muy simpático cuando vemos negociaciones hoy, donde hay grupos humanos que consiguen ciertos privilegios o ciertos derechos que consideran inmutables. O sea, ya me han dado este derecho, por tanto es para siempre. No, ujú. si algo la historia te enseña es que determinada coyuntura histórica te puede permitir conseguir ciertos derechos y probablemente al cabo de un siglo esos derechos o han perdido sentido o has perdido la fuerza para defenderlos. Ese es el tipo de Ujú. dinámicas que me encanta encontrar en la historia. Esas dinámicas que más allá de la circunstancia concreta de un momento dado, te permite entender que es algo que funciona continuamente con los seres humanos, que no somos tan lejanos de los tipos que vivían en las cavernas, que a pesar de que hoy tengamos las inteligencias artificiales, podemos cometer las mismas estupideces o podemos tener los mismos sueños ambiciosos que tenían las gentes de la prehistoria. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué periodo de la historia te gusta más o qué periodo de la historia? La pregunta es doble. ¿Qué periodo de la historia te gusta más que quizás va de la mano de qué periodo de la historia consideras más eh, crucial para el desarrollo futuro o que tuvo un impacto enorme en el mundo hoy en día? No lo sé. Es una pregunta doble. Quizás es lo mismo o quizás no, pero ¿cuáles serían esos dos momentos, esos dos periodos? Pues es curioso porque no te voy a poder responder cuál es el que me gusta más el último que estoy estudiando. Entonces, es posible que yo entré a la historia de niño a través de la Edad Media, los castillos, los caballeros, las armaduras, pero me apasionan todos. O sea, el siglo XIX, que es el gran siglo de la revolución industrial, me parece fascinante. Pero es que el siglo XVI, donde el hombre se lanza a descubrir todo el planeta Tierra, es algo espectacular. Pero es que la Edad del Bronce,
cuando en el mundo euroasiático deciden hacer esa primera globalización que une todo el Mediterráneo, es realmente muy interesante. Pero es que cuando te metes en la piel de los tipos que pintan Altamira y comprendes las condiciones geográficas en las que vivían, las relaciones sociales muy breves que tenían, bien, son maravillosas. Entonces, no hay un periodo histórico por el que sienta más debilidad que otros. Me gusta aquel que me toca estudiar en este momento. Entonces, ¿qué estoy estudiando ahora mismo cuando estamos haciendo esta entrevista? Pues he terminado una serie de programas sobre Helsinki durante el periodo de la Guerra Fría, entonces estoy emocionado con la Guerra Fría, ese periodo de enfrentamiento entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Y sobre la pregunta de cuál es el periodo que más ha trascendido para la humanidad, pues es muy llamativo. Estos días he estado debatiendo mucho con colegas, incluso grabé un programa con el tío Blanco Hetero sobre las inteligencias artificiales, que parece que vienen a revolucionar por completo nuestro modo de entender la humanidad. Si ha habido un momento espectacular en la historia de la humanidad, pues pudo ser cuando un hombre de la prehistoria aprendió a domesticar el fuego. O sea, no somos conscientes de lo que eso supone. O sea, el fuego supone que ya no existe el día y la noche, porque me puede iluminar en cualquier momento. El fuego supone que siendo seres vivos tremendamente débiles frente a otros animales, con el fuego nos convertimos en seres terriblemente poderosos. El fuego supone que determinados materiales que son imposibles de trabajar, como los metales, gracias al calor del fuego los puedo fundir y hacer unas herramientas espectaculares. Bien, entonces, claro, es muy llamativo. Probablemente entre los grandes momentos, entre los grandes hitos históricos de la humanidad, uno puede pensar, ¿será la agricultura? ¿Será la industrialización? ¿Será Internet? Ostras, el fuego. O sea, imagínate dónde estaríamos hoy si no fuera porque hace millones de años hubo un ser humano capaz de domesticar el fuego. Wow, pues sí, estaríamos comiendo carne cruda, seguro, o pescado crudo, lo que sea, eso seguro. Qué, qué interesante, qué bien. Por ponerle una perspectiva geográfica curiosa, ¿vale? Si te parece, porque yo llevo varios años, muchos años viviendo en Asia, en Japón. Y tú has pasado también mucho tiempo en América, en Latinoamérica, ¿no? ¿Te parece que desde Europa, en concreto, se peca un poco de centralismo, ombliguismo, no sé cómo llamarlo? O no, y es una pregunta abierta y no tiene una solución o no tiene una respuesta para mí fácil. Y de hecho, en parte ya la has contestado porque has hablado de distintas civilizaciones, de distintas. O sea, que no. Pero no lo sé cuál es tu opinión. Estando aquí, por ejemplo, se nota la influencia de China mucho, o mucho más que en Europa, por ejemplo. Y supongo que en América también pasará algo similar. O sea, en realidad, sí hay cierto motivo para entender el eurocentrismo. Incluso iría más lejos. Hay ciertos motivos para entender dos centrismos, que son el eurocentrismo y el chinocentrismo. Entonces, las transformaciones de las sociedades humanas son muy lentas. Y son muy lentas porque nadie aprende en piel ajena. Y muchos procesos, y de nuevo, vivimos en el mundo de la inteligencia artificial donde parece que las respuestas van a ser inmediatas. Pero es que los seres humanos no vivimos a partir de respuestas inmediatas. O sea, los seres humanos de niños tenemos que tomar conciencia de nuestra realidad física, nuestros límites, los límites de las personas que nos rodean. Y de adolescentes nos metemos en ese mundo complejísimo del amor, que me da igual que lo mires desde un punto de vista biológico, de prácticas de apareamiento que garantiza la supervivencia de la especie, hasta las soluciones más poéticas del amor más romántico, y eso es algo que tienes que estar reaprendiendo continuamente. Pero hay un momento en el que te das cuenta que más allá de esas limitaciones y esas necesidades inmediatas que puede tener el niño o el adolescente, hay grandes preguntas que tienes que estar todo el tiempo tratando de encontrar una respuesta, y la gente lo hace a través de filosofías, de religiones y de demás. Todo esto son procesos en los que el aprendizaje es terriblemente lento. No es aprendizaje de un individuo en su vida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un aprendizaje de generaciones y generaciones y generaciones. Y en ese sentido sí que geográficamente ha habido dos espacios en el planeta Tierra que han tenido cierta ventaja. Y podríamos tratar de entender
¿Por qué esa ventaja? Y esos dos espacios, básicamente, es el mundo en torno al Mediterráneo, el mundo próximo oriental mediterráneo, el mundo de culturas como el Egipto de los faraones, Mesopotamia, Grecia, Roma, bien, y el mundo chino. Y los otros espacios geográficos han vivido con más tranquilidad y han hecho que sus procesos de aprendizaje fueran más lentos. Y entonces América o el África subsahariana o una parte del Extremo Oriente, bien, se lo han tomado con más calma. De modo que, cuando te lo tomas con más calma, y este programa que estamos grabando hoy es un buen ejemplo, terminas por utilizar los referentes, aquellos mentores que ya han hecho el camino antes que tú y que te pueden ser útiles. Y claro, esos mentores en gran medida para el mundo de partida frente a cierto relativo aislamiento para el mundo extremo oriental ha sido China, para el mundo occidental ha sido ese mundo mediterráneo, que es el que además se encontró América. Bien, entonces, Claro, si claro, hay, claro. si hay cierta... No es casual que haya ese eurocentrismo y ese sinocentrismo. Es más, hay un libro apasionante que han publicado hace poco Eva Tobalina sobre los caminos de la seda, Ujú. explicando esa ruta que ha unido ya no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de todos los sentidos, político, mental, ideológico, religioso, China con el mundo occidental, con el mundo mediterráneo. Y en realidad es la gran vía de comunicación del planeta Tierra. O sea, es esa relación que lleva ya 5.000 años entre China y Europa lo que hace que el mundo se mueva. Relación que existe hasta hoy. O sea, la gran relación sigue existiendo entre China y Europa o las Europas. Bien, a la larga una cosa como Estados Unidos es un apéndice de Europa hoy. Entonces, hay una razón de ser de que haya ese cierto eurocentrismo y ese cierto chinocentrismo que domina la historia. ¿Eso significa que los otros espacios geográficos del mundo, qué sé yo, son más primitivos, más atrasados, menos desarrollados, más tontos? En absoluto, no estamos hablando de eso, ¿bien? Sencillamente estamos hablando que frente a las grandes preguntas hay espacios geográficos que han empezado a dar respuestas antes, pero ojo, uno puede ser tremendamente inteligente, perfectamente útil, capaz de lograr los retos más increíbles sin plantearse las grandes preguntas. Entonces, el hecho de que haya ese eurochinocentrismo no impide que las otras regiones del planeta Tierra sean igualmente interesantes. Hay una teoría que dice que una de las razones del desarrollo más rápido de esta parte del Mediterráneo y de Europa es que los distintos pueblos o lo que sea estaban a tortas entre ellos, entonces no quedaba más, y se peleaba por recursos, entonces no quedaba más remedio que utilizar el ingenio para crear, para inventar, para, no lo sé, para, digamos, un desarrollo de tecnologías primitivas que te pusiesen en ventajas. Es una forma muy de supervivencia, de modo jungla, pero vamos, yo lo había escuchado, que como en Europa estaba todo el mundo a tortas unos con otros y había poco espacio y todo el rollo, pues al final había que... Eso fue lo que espoleó pues el desarrollo tecnológico, al menos en parte, y el hecho de ir a buscar otras regiones, porque bueno, aquí es que no... Aquí digo, yo ahora estoy en Japón, pero bueno, que no Pero, parábamos de darnos leches. pero es curioso porque sería al revés. Es la famosa teoría de Matt Ridley de que la principal ventaja que tienen los seres humanos o los otros seres vivos fue su capacidad para intercambiar. Intercambiar objetos, intercambiar ideas, Ujú. intercambiar servicios. Bien. Y desde un punto de vista geográfico, ese mundo mediterráneo próximo oriental es un espacio donde los intercambios se facilitan. Entonces, ese maravilloso libro del historiador francés Ferdinand Brodel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II, que más allá de que se centra en la segunda mitad del siglo XVI para los eventos históricos más concretos, hace un estudio muy amplio de cómo funciona el Mediterráneo. Y en efecto, el Mediterráneo reúne una serie de ventajas geográficas para el intercambio que otras áreas no tienen. Entonces, este tipo de mares, digamos, interiores, donde la navegación, que es la forma más rápida de hacer que grandes ideas y grandes productos se intercambien con rapidez, existen otras partes del planeta Tierra. Tenemos el Mar Caribe, por ejemplo, podría haber sido una especie de Mediterráneo americano, o tú tienes el Mar de la China en Extremo Oriente. Pero hay ciertos condicionantes geográficos en el Caribe, por ejemplo, que no tiene el Mediterráneo. Entonces, aunque el Mediterráneo cuando se pone bravo es muy bravo, no es, o sea, podemos evitar la bravura del Mediterráneo, podemos controlarla, bien, podemos hacer cabotaje, sabemos cuándo se puede cruzar en línea recta sin riesgo a tormentas, mientras que el Caribe
le pegan unas leches los huracanes que es brutal. Entonces, claro, hay un inconveniente tecnológico, que es como navegar en tierras con huracanes, que hace que no corrieran tanto las gentes del Caribe como corrieron las gentes del Mediterráneo. Entonces, al contrario de lo que tú planteas, que es porque están peleándose siempre, me quedo con la teoría de Matt Ridley, que explica muy bien Brodel, de que un área donde se facilita el intercambio inevitablemente favorece que la gente pueda mejorar su vida. Qué bueno. Vamos, yo personalmente también siempre he creído que incluso la propia biología nos enseña, ¿no?, que solamente colaborando se avanza. Solo cuando se pasó de ser unicelulares a pluricelulares y una parte se encargaba de la, por simplificarlo enormemente, ¿no?, pero solamente cuando se empezaron a repartir funciones se llegaron a seres vivos más complejos, y solo cuando esos seres vivos más complejos decidieron colaborar y cada uno ir centrándose en una serie de tareas, pues se fueron, ¿no?, se fue evolucionando, se fue consiguiendo sociedades más complejas, más capaces, y así hemos llegado hasta hoy. O sea que, vamos, yo encantadísimo, ¿no?, de que ese sea el impulso. Siempre me ha parecido, y lo estamos viendo ahora, ¿no?, también, que siempre está como sondeando por detrás la defensa, la autodefensa, la agresión, no sé qué, es como otra parte. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Ana, no lo sé, no lo sé. En cualquier caso, por ejemplo, bueno, perdona, es que me vino una cosa que me encantó, todo esto que dijiste de que la historia y las lecciones y los cambios que son muy lentos. Recuerdo que leí que le preguntaron a un presidente chino, yo creo que fue al siguiente de Mao Zedong, como en los años 70, y le preguntaron que qué opinión tenía de la Revolución Francesa en el 1970. Y la respuesta del buen hombre, teniendo 80 y pico años, fue que era demasiado pronto para saberlo. Fíjate lo que dijo. Claro, desde el punto de vista de un imperio milenario, de unos egipcios, que todavía no sabemos muy bien si eso fue una buena decisión o no. Me pareció una respuesta increíble. Que además es una respuesta acertada. Piensa que uno de los elementos más visibles de la Revolución Francesa es cuando guillotinan a los nobles. ¿Bien? Uh-huh. Y sin embargo, los nobles franceses siguen teniendo un control sobre los resortes económicos y políticos de Francia hasta después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, entre comillas, van a morir más nobles en la Primera Guerra Mundial que en la Revolución Francesa. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad no es que hagamos un cálculo de números de cuántos nobles son guillotinados por cuántos nobles mueren en el campo de batalla, pero sí el hecho de que los nobles que mueren en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, la pérdida de su influencia es más brutal que en la guillotina. O sea, los nobles que son guillotinados, los hermanos que se exilian en la Gran Bretaña, pueden volver reclamando unos derechos que les han violentado. Los nobles que mueren en la Primera Guerra Mundial lo hacen porque han metido la pata, porque no han sido eficaces en el campo de batalla. Entonces, digamos que no tienen la excusa de, y ahora puedo reclamar los privilegios. No, chaval, fuiste al campo de batalla y los perdiste. No me acuerdo cómo es el autor. Este es un autor que habla de la pervivencia del antiguo régimen, precisamente hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa es la parte más visible. Con todo, hasta hoy, en Francia, sigue habiendo una parte de la sociedad que es noble y que tiene ciertos privilegios, más que nada sociales, que nos pueden sorprender. Porque claro, hoy estamos hablando, la Primera Guerra Mundial estaba a 140 años de la Revolución, en la actualidad ya estamos a 250 años de la Revolución, y sin embargo en Francia la nobleza sigue teniendo una serie de privilegios sociales que, por ejemplo, en España nos sorprendería, porque en España sí tenemos nobleza y sí hay nobles, pero es muy curioso, porque primero no son visibles. Bien, entonces tú puedes conocer a Mengano o a Zutano y si yo no te digo que es el marqués de tal o el duque de cual, puedes no saberlo. Mientras que en Francia el famoso D, cuando en el apellido aparece un D en tu apellido, bien, entonces aparece, qué sé yo, un Alberto de Garín, tú dirías, ostras, este es noble. Pues eso sigue existiendo en el mundo francés, que en el mundo español no existe. Bien, entonces es muy llamativo porque pareciera que ese movimiento revolucionario, por ejemplo, en el caso de la nobleza, la carta de raíz, y 250 años después siguen teniendo cierta influencia en la sociedad francesa. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero ese es un primer ejemplo.
En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Qué interesante, la verdad. No lo había pensado, lo desconocía. La verdad es que yo todo el tema de la historia y demás soy aficionado, me gusta mucho leer, pero no soy ningún experto, entonces estoy aprendiendo un montón. Un hilo conductor que teníamos, del que queríamos hablar, era esa relación que decíamos entre historia e historia del arte. Dentro de la historia, ¿cuál es esa magia de la historia del arte? ¿Por qué te ha atraído? ¿Qué es lo que qué ángulo nos da de la historia o qué aporta la historia del arte? Pues es muy curioso porque, no sé si tú recuerdas cuando estudiaste en la educación obligatoria la historia del arte, por lo general es una materia que suele ser maltratada en la forma que tenemos de enseñarla y hace que los estudiantes la reciban con poco cariño. Entonces, la historia del arte que nos suelen enseñar, y ojo, me da igual que sea en primaria o secundaria o incluso cuando estudias geografía e historia en la universidad porque quieres ser historiador, las materias de historia del arte suelen darte libros de recetarios. Bien, entonces, el barroco es un estilo que se caracteriza por la curva, el expresionismo, la pasión, bien, el renacimiento. Entonces te van dando recetarios, tú te mueves por el mundo y tienes que ir con tu recetario y decir, a ver, ese edificio, esa escultura, esa pintura que estoy viendo, esto es manierista, esto es barroco, esto es gótico, ¿esto qué es? Según el recetario. Y es la peor forma en la que se puede explicar historia del arte. Primero, porque los recetarios son falsos, y segundo, porque pierdes el principal valor que tienen los objetos de arte. Y es que, más allá de muchísimos significados, tiene un valor estético. O sea, nos gustan. Y el hecho de que te gusten pueden permitir que ese objeto pase el tiempo. Entonces, habrá miles de objetos a tu alrededor que utilizarás con cariño, te serán muy prácticos, pero que terminarán por desaparecer de tu vida. Y habrá otros que conserves por el simple hecho de que son bonitos. Entonces, esa conservación del objeto de arte es algo muy llamativo porque los gustos pueden cambiar, ¿de acuerdo? Pero a la larga, la ventaja con los objetos de arte es que vas a encontrarte, qué sé yo, muy pocos objetos cotidianos, una cama, un vestido, un cuchillo, un inodoro de época romana. Pero te puedes encontrar muchas esculturas de época romana. Es muy difícil que te vayas a encontrar de nuevo un barreño del siglo X, pero te puedes encontrar arte cristiano del siglo X. Y suele ser porque más allá de un valor sagrado, religioso, bla, bla, hay un valor estético. Entonces, te da una ventaja. Hay objetos producidos por las sociedades del pasado que afortunadamente se conservan esencialmente porque son bonitos. Entonces, me gusta aprovechar esa ventaja de que la gente ha decidido conservar esos objetos. Por supuesto, son minoritarios, en muchos casos no son representativos de una sociedad en general, las historias que cuentan son historias, digamos, son microhistorias muy concretas, pero no importa. Es un objeto que ha traspasado las fronteras del tiempo, es un objeto que se ha mantenido a lo largo de siglos o incluso de milenios. Entonces, eso le da un valor añadido importante. Visto de esa manera, ya no importa tanto si esa iglesia que nos encontramos en la cordillera cantábrica es prerrománica, románica o del primer gótico, bien, si estamos ante un arco de medio punto, ya estamos en la transición hacia los primeros arcos apuntados, eso me da igual. Lo que me interesa es que ese edificio se ha conservado, entonces ya le puedo empezar a preguntar cosas a ese edificio. Puedo empezar a preguntar, oye, ¿y tú cómo estás organizado? ¿Cuál es el tipo de cosas que se hacían aquí al interior? Por ejemplo, una cosa que te van a contar siempre en historia del arte es esto que te digo del románico, gótico, renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclásico. Pero nunca nos cuentan que los espacios de las iglesias cambiaron desde la oficialización del cristianismo en el Bajo Imperio Romano hasta el Concilio Vaticano II. Las iglesias no han sido siempre iguales, se han ido cambiando. O sea, hemos ido cubriendo el altar, descubriendo el altar, colocando un púlpito, retirando un púlpito. Y eso se puede encontrar al interior de esa iglesia. Y eso cuenta mucho sobre las sociedades. O sea, poner o quitar el púlpito no es algo gratuito. Cuando yo pongo un púlpito en mitad de la nave, quiero que la explicación, el sermón que da el sacerdote, cale profundamente en la sociedad. Cuando estoy quitando el púlpito, considero que la sociedad es madura o que no
puedo tener la capacidad de convencer a esa sociedad mediante el sermón y yo tengo que buscar otras estratagemas para convencerles. O sea, son gestos interesantísimos que logramos entender porque esas obras de arte se conservan. Y tenemos púlpitos del siglo XVII y algunos del siglo XII, como los de la Catedral de Pisa. Entonces, la obra de arte ya no es, insisto, ese objeto asociado a un recetario, sino es ese objeto producido en el pasado que ha trasvasado todos los siglos porque era bello y que nos va a contar una serie de historias realmente fascinantes. Pero voy más lejos. Y es que, a pesar de todo, hay que dotarle de cierta interpretación a esa obra de arte, como hay que dotarle de cierta interpretación a los documentos escritos. O sea, los historiadores que hacen historia a partir de documentos escritos está muy bien, porque van a tener un dato de una elaboración intelectual que es un documento escrito, pero tienen un problema, que es que el documento puede estar tergiversado. Lo podemos ver hoy en nuestro siglo XXI. Uno lee la prensa diaria y no es lo mismo leer el diario.es que leer el ABC. La misma noticia está contada de formas diametralmente opuestas. Bien, entonces, claro, el historiador que porque encuentra un texto escrito cree que ha encontrado la respuesta al pasado es muy ingenuo. Lo que ha encontrado es una interpretación más del pasado como la que yo puedo encontrar en un objeto de arte. Pero hay una etapa más, que es por lo que yo hice un doctorado en arquitectura, que es el espacio. Los seres humanos nos tenemos que mover, somos realidades materiales y nos movemos en el espacio, lo transformamos, lo modificamos y en el 99% de los casos esas transformaciones son aleatorias, no están programadas. Y te cuentan tanto, o estando programadas, no somos conscientes de hasta qué punto reflejan lo que nosotros queremos transmitir. O sea, tú ahora mismo estás sentado en una habitación donde estamos grabando este programa y es posible que haya ciertas elecciones en los objetos que te están rodeando en ese espacio. Bien. Bueno, eso cuenta mucho sobre ti. Pero es que además, si yo estuviera a tu lado allí en Japón y pudiéramos salir a pasear por la ciudad, te darías cuenta que la manera de organizar la ciudad de Tokio difiere, tú lo sabes bien, de la manera de organizar la ciudad en Madrid o la manera de organizar la ciudad en Nueva York, porque estamos hablando de realidades históricas que cambian. Pero es que esos cambios reflejados en el espacio, por lo general, son los que menos atención prestamos y lo que más nos cuentan de las sociedades humanas. Estoy totalmente de acuerdo. Me encanta lo que dices. Es que lo iba a haber comentado antes, que solamente creo cuando estudias mucho de arte, cuando vas viendo cosas y cuando vas cumpliendo años, te das cuenta de la cantidad de información que hay disponible solo abriendo los ojos y mirando. Me acordé cuando hablabas de lo de Castilla. Claro, para un extranjero que viene a España y pasa por Castilla, Castilla se llama Castilla, supongo que porque está llena de castillos. Y eso era una zona muy, muy llana y había como pequeños reinos y no reinos, pequeños, lo que fuese, condados o pequeñas áreas bajo el mando de uno y ese pues tenía un castillo ahí para que no le diesen de collejas y para intentar expandirse al de al lado y eso ha llegado hasta hoy. Y en Japón lo mismo, están los castillos hechos de una determinada manera, en una zona de las ciudades, con unos materiales determinados, la arquitectura de las ciudades y de los pueblos anteriores es de una manera y en el fondo es que lo tienes delante de tus narices y te dice tanto de una sociedad si sabes mirarlo, pero normalmente, quizás estás de acuerdo conmigo, al final lo miramos siempre desde el prisma que tenemos, sobre todo cuando eres más joven quizás o no has estudiado arte o historia del arte o arquitectura o no has viajado simplemente porque no tienes esa experiencia de vida, lo ves todo como, fíjate qué raro es esto aquí, fíjate que aquí tienen los puentes no sé cómo, o mira que aquí no tienen árboles o no tienen no sé qué, sin pararte a pensar que realmente ahí hay ¿no? O sea, por algo será, ¿no? La gente no es en general tonta. Sí, pero ahí depende de tu actitud frente a la realidad que te rodea, hasta qué punto hay preguntas que te quieres plantear o no. Tampoco es necesario. O sea, puedes pasar por la vida sin hacerte las preguntas sobre la historia que te rodea. Es cierto que si no te haces esas preguntas, pues desaprovechas mucho de lo que tienes alrededor, que puede ser realmente interesante. Pero sí, es muy curioso cuando lo que tú estás contando. Recomiéndame un buen libro para entender esa distribución de los castillos en Castilla. Pues el mejor libro es que te agarres tu coche y viajes por Castilla y abras mucho los ojos para ver dónde están los castillos. O sea, mejor libro que ese no vas a encontrar. Hay una cosa muy divertida, cuando visitas un castillo y hay un panel explicativo, te van a decir siempre, ubicado en un punto estratégico fundamental. Entonces tú te subes al castillo, miras alrededor y ves que alrededor del castillo hay otros 40 cerros tan estratégicos como es en el que está el castillo. Entonces, esa frase de ubicado en un punto estratégico fundamental, en el fondo no significa nada. Porque no solo es que sea un punto estratégico fundamental, puede haber otros elementos. A lo mejor es el sitio en el que el acceso al agua era más sencillo.
A lo mejor sencillamente es el único lugar donde el día que llegó el tipo que levantó el castillo pudo subir porque los otros estaban dominados por el enemigo. A lo mejor es el sitio donde se coloca porque han encontrado una veta de material para la propia construcción del castillo que los otros no tienen. A lo mejor es el sitio porque justo desde ese punto es el único lugar desde que se ve la siguiente atalaya que está 500 metros más allá. O sea, no es esa frase genérica de punto estratégico fundamental que invalida los otros 40 cerros alrededor. Pero ¿cuánta gente abre los ojos cuando lee esa frase? ¿Cuánta gente abre los ojos a preguntarse, oye, que es que hay 40 cerros igual de estratégicos que este? ¿Por qué eligieron este? Y ahí es cuando haces el siguiente ejercicio. Si a mí me lanzan esa frase de punto estratégico fundamental, observo que hay otros 40 que son tan estratégicos como el que estoy, y no me lo cuestiono, no me cuestiono esa frase, corro un riesgo. Y es que, claro, ya no se trata de que yo entienda por qué eligió ese punto y no otro. Se trata que ese texto impreso en un panel, entre comillas, oficial, me está tergiversando la información. Entonces, tengo que aprender a entender que la mayor parte de la información oficial que voy a recibir puede estar sesgada, tergiversada, puede hacer grandísima una verdad. reduccionista. Grandísima verdad. Entonces, quizás no entienda por qué el castillo dónde está, pero si me voy de esa visita comprendiendo que me han incluido una frase aparentemente lógica, pero que en realidad no está diciendo nada, ostras, la visita al castillo ha sido interesante. Estoy de acuerdo. Además es lo que dices tú. Muchas veces las razones de la historia, según numerosos intereses, incluso actuales o pasados o lo que sea, bueno, pues se mitifican o se machacan en función si son de tu bando o no. A mí por eso siempre me gusta esos escritores o esas novelas incluso, o que son un poco más humanas, en el sentido de lo que dices tú, de que es que muchas veces a lo mejor la decisión por la que una cosa se hizo como se hizo y no otra, no tiene esa épica de no sé qué, sino que fue una cosa muchísimo más mundana. A mí, en ese sentido, me gusta, por ejemplo, esas cosas de ese punto que lo tiene mucho Pérez Reverte, por ejemplo, a veces, ¿no? Que es como decir, pues es que en la guerra sí se habla de la guerra y del otro, pero es que en el fondo es que hay cosas que tienen muy poco de romántico, que es que son dos tíos con una bayoneta, que es que a lo mejor no se conocen o de otra manera hubiesen sido los mejores amigos de la historia, o a lo mejor fueron los mejores amigos. O sea, que es que me encanta la reflexión que haces, porque sí, la historia, ¿no? En ocasiones, en muchas ocasiones, tú lo sabes 1000 veces mejor que yo, se instrumentaliza para bien o para mal, ¿no? Muchísimo. Mira, un par de preguntas que se me han ocurrido. Mi formación es técnica. Eso no quiere decir nada, pero introduce esta cuestión. A mí me pasa que yo, cuando veo infraestructuras, o grandes infraestructuras, o pequeñas máquinas, un telescopio impresionante, o un microscopio, o un barco enorme, es que me emociono, es que me parece que son obras de arte, para mí. Porque si una obra de arte, si arte es algo que hace el hombre para no, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea y nunca estudié historia del arte, siempre fui por ciencias o por lo que sea. Entonces, pero si el arte es una herramienta del hombre para expresarse, para manifestarse, para perdurar, para algo así, ¿no lo es también? ¿No es la tecnología una forma de arte? ¿No es un puente increíble, colgante o lo que sea? ¿No es arte? ¿Cuál es tu opinión? En realidad, de nuevo, hay un añadido subjetivo que es la estética en esas obras de arte. Entonces, cuando vemos los útiles de navegación que podían tener en los siglos XVI y XVII, los astrolabios y estas cosas, son bellos. O sea, están fundidos con unos acabados metálicos muy atractivos, más allá de cuál sea su función práctica. Bien. A partir de ahí puede haber objetos útiles que no tengan ese grado de belleza. Entonces, qué sé yo, la mayor parte de los arados tradicionales no son hermosos, ¿bien? Y más si son arados que están gastados, donde el mango de madera ya ha perdido buena parte del cuerpo, el propio arado de hierro está mellado y demás. Entonces, bueno, puedes encontrarle cierto atractivo de estamos ante un objeto histórico y demás, pero ha perdido un valor estético que a lo mejor es diferente si te estás encontrando el arado ritual con el que el romano fundaba su ciudad tirada por el buey blanco y el buey negro y demás, que eran arados con una estética más avanzada. Es decir, la belleza artística no está vinculada exclusivamente a las bellas artes formales, ¿no? Escultura, pintura, arquitectura.
puedes encontrarla en otras muchas manifestaciones humanas. Es más, a lo mejor esos objetos náuticos que te estoy contando, estos astrolabios, ¿no?, del 16-17, que puedes seguir encontrándote en muchos sitios, se han conservado ya no por su función práctica, sino por su estética. Y por eso lo seguimos teniendo. Es lo que te decía antes. El valor de la historia del arte es que consigues ponerle un plus al objeto que le permite conservarse a lo largo del tiempo, sencillamente porque es atractivo. Mira, es que, mira, por ejemplo, se me acaba de ocurrir un caso extremo, pero que me ha hecho un poco de gracia. Mira, el acueducto de Segovia es impresionante, es una obra de arte, podemos estar de acuerdo, cumplía una función fundamental, una infraestructura fundamental y además, pues eso, ¿no? Claro, es que no sé qué ejemplo poner. A mí se me ocurrió por ser un poco bruto, pero y también como, no sé, un poco llevado al extremo, pero ¿no es el acueducto de Segovia hace 20 siglos? Y ahora me machacarán, pero bueno, ¿no es el nuevo aeropuerto de Abu Dhabi o la nueva terminal de barcos de Shanghái? Digo al azar, que no sé si hay aeropuerto nuevo en Abu Dhabi o no tengo ni idea, pero en el fondo, en su momento, eso debió de ser algo similar. Era como lo más avanzado de la ingeniería del momento, ¿no? Y ahora lo consideramos arte. Y yo por eso decía que en mi caso, yo sí que tiendo a considerar las cosas tecnológicas, o no solo tecnológicas, o arquitectónicas, o de ingeniería, espectaculares. Para mí son, de verdad, obras de arte. Pero bueno, era más bien una reflexión en voz alta, simplemente. Pero fíjate que el caso del acueducto de Segovia es interesantísimo y yo que estoy sentado en un pueblo a 25 kilómetros de Segovia lo tengo presente todos los días. El caso del acueducto de Segovia es muy interesante porque en el momento que se construye, sí que el emperador que lo lleva a cabo, da igual quién sea el emperador, da igual si es Vespasiano, que es el primero que puede hacerlo, o si es Trajano el último que lo va a concluir, estamos hablando en torno al año 100, 20 años arriba, 20 años abajo, sí que tratan de manifestar su poder a través de una obra espectacular, una obra con un material complejo como es el granito, trabajado de una forma muy interesante, con molduras, o sea, sí que hay una intencionalidad estética en ese acueducto. Pero sí es cierto que con el paso del tiempo, la erosión, sobre todo eólica y demás, le ha afectado y digamos que el acueducto que vemos hoy es un acueducto viejuno, un acueducto donde buena parte de los elementos estéticos que los emperadores quisieron poner como exhibición de su poder se han descompuesto o están colocados en otro sitio en las diferentes reparaciones del acueducto. Pero voy más lejos todavía. El acueducto, cuando lo construyeron en torno al año 100, era un edificio de 7 alturas que cuando tú venías por la llanura castellana tenía que ser absolutamente impresionante. Hoy, rodeado por la ciudad, aunque sigue siendo muy alto, digamos que esa altura queda tamizada por la presencia de edificios alrededor que tienen la misma altura o más que la del propio acueducto. Entonces, digamos que ciertos valores simbólicos y estéticos que el acueducto tuvo se perdieron. Y lo llamativo está, y la historia del acueducto es fascinante, es algo que he debatido mucho con Isaac Moreno, este gran especialista de la ingeniería romana. El acueducto de Segovia ha pervivido no por sus valores estéticos, sino por su valor funcional. Y es que el acueducto de Segovia es el medio mediante el cual los segovianos bebían agua hasta 1973. Entonces, claro, cuando la cañería va, por muy vieja que sea, sigue siendo cañería y te sigue dando agua, pues funciona. Entonces, el acueducto se salva porque el acueducto nunca dejó de ser acueducto. Entonces, sabemos que el acueducto sufre algún malestar allá por el siglo XI porque el rey Taifa de Toledo le pega un par de puñetazos, pero debieron repararlo rápidamente porque precisamente en los tiempos de Alfonso el Batallador el acueducto está dando agua a Segovia. Tenemos documentación donde sabemos que los canónigos de la catedral, recién restaurada, están recibiendo agua del acueducto, ¿bien? Pero es que yo defiendo una teoría de que incluso hay parroquias en torno a la parroquia de Salvador, la de San Justo, que se establecieron porque existía el acueducto. O sea, están en un punto donde no hay escorrentías naturales, la única forma que tienen estos parroquianos de tener agua es el acueducto. O sea, hay unos intereses de decir, bueno, señores, será bonito, será feo, pero la cañería nos trae agua. Y nos trae agua todos los días, así que mientras la cañería nos traiga agua, porque hay muchísimos acueductos romanos que han desaparecido sencillamente porque dejaron de ser funcionales. La gente dejó de utilizarlos como cañerías para traer agua. Entonces, el acueducto de Segovia, que tuvo un valor estético indudable, ha sobrevivido hasta el siglo XX porque siguió siendo una buena cañería y en la actualidad porque ya forma parte del alma de los segovianos. Qué bien, es un alegato a la ingeniería. Una de las cosas que reivindicamos en Desenpailab pues es eso.
el conocimiento, la ciencia, los datos y menos palabrería, menos, ¿no? Las personas saben de algo después de dedicarle mucho tiempo y, bueno, en fin, la opinión es muy fácil. La opinión es como la nariz, por no decir otra cosa, que todo el mundo tiene una y ya está, eso es fácil hablar. Y por terminar con este primer bloque, la última pregunta sería, ¿qué valoración haces tú del momento histórico actual? Tú que has leído, que tienes un conocimiento profundo de distintas épocas de la historia y que, como dices tú, buscas esos puntos de unión, esos nexos entre los distintos momentos de la historia. ¿En qué momento de la historia crees que estamos? ¿A qué momento se podría paragonar? ¿Y cómo lo ves así en el futuro? Pues estamos Como dicen, perdona, como dicen esto, minuto, como dicen, minuto y marcador. ¿Dónde estamos en el partido? Pues es muy curioso porque estamos en un momento en el que nos precipitamos hacia un futuro que la humanidad jamás tuvo. Y esto no es que vamos a matarnos unos a otros con bombas nucleares, esto no es que la inteligencia artificial va a tomar el poder y va a generar apocalipsis, ese tipo de cosas. Estamos en un momento en el que a la vuelta de 2 generaciones en el planeta Tierra habrá muchos más viejos que jóvenes. Y será la primera vez en la historia de la humanidad que en el planeta Tierra haya más viejos que jóvenes. ¿Y eso qué va a suponer? No tengo ni idea. Pero va a ser un cambio radical en la forma que hemos tenido de entender las sociedades humanas. O sea, las sociedades humanas, hasta ahora, la mayoría de los habitantes de las sociedades humanas eran jóvenes, y la minoría eran viejos. Pero llevamos a cabo una transformación demográfica que comenzó hace medio siglo, no comenzó ayer, ¿de acuerdo? Es una transformación demográfica que pusieron en marcha mis padres, y no yo, bien. Cuando mis padres deciden que van a tener solamente 2 hijos, en lugar de tener 4 o 5 como tuvieron mis abuelos, a partir de ese momento, hace 50 años, nos lanzamos una transformación demográfica que comienza en Europa Occidental hace 50 años, que llega a Hispanoamérica hace 25 años y que ya está llegando al África subsahariana hoy. Entonces, en números absolutos, la población va a seguir creciendo porque la gente no se muere al día siguiente de nacer. Afortunadamente, la mayor parte de los seres humanos nos morimos a los 80 años de nacer. Pero claro, la cuestión está, y es un cálculo matemático, si 3 generaciones atrás tenían 5 o 6 hijos por familia y les sobrevivían gracias a la revolución de la higiene y la sanidad, y en la actualidad, o sea, mis padres ya tuvieron 2 hijos por familia y en la actualidad tenemos 1 o ninguno, pues desde el punto de vista matemático, aunque la población siga creciendo porque la gente no se muere al día siguiente, vamos a decrecer inevitablemente a la vuelta de 2 generaciones. Pero el decrecimiento de la población per se no es el elemento que va a definir el futuro, porque momentos de decrecimiento de población lo hemos tenido, por ejemplo, con grandes epidemias como la peste negra de mediados del siglo XIV. El gran cambio al que nos enfrentamos es que a la vuelta de 2 generaciones, insisto, por primera vez, en el planeta Tierra va a haber muchos más viejos que jóvenes. Y eso, insisto, para las sociedades, el funcionamiento de las sociedades, va a ser un cambio que nos va a resultar absolutamente inesperado y del que no tenemos ni idea de lo que va a suponer. O sea, no tenemos ni idea. O sea, pensamos que la gran revolución es la inteligencia artificial, la robótica, nuevas energías. No, no, no. La gran revolución es el día que la humanidad sean mayoritariamente viejos. Y ese día va a ser algo sorprendente. Es una grandísima reflexión, es verdad, porque es cierto que guerras, desgracias, pandemias, diezmaron la sociedad, o más que la diezmaron, la mediaron, o como se diga, ¿no? O más. Pero claro, se volvía a recuperar en base a, pues eso, juventud, 10 hijos por pareja, o por tribu, o por mujer fértil, o lo que fuese. Pero claro, eso ya no... Bueno, si siguen las cosas, esperemos que no haya un cambio tan radical que volvamos a la edad de piedra y otra vez estemos teniendo 10 hijos por... Pero es una reflexión interesantísima. No había caído, es verdad. Vamos a un momento, a la primera vez en la historia que hay, claro, claramente más gente mayor que jóvenes. Es verdad. ¿Qué reflexión más interesante? Bueno, podemos quedarnos con esto para terminar la primera parte, ¿no? De historia del arte, dinámicas, puntos en común, etcétera. Es interesantísimo. Con esto cerramos el primer bloque, pero ¿qué nos puedes comentar de la persona? ¿Quién es Alberto Garín? Pues bueno, si yo me tuviera que definir, me definiría como